médico colombiano, es el director de cardiología del Instituto Cardiovascular de Living en Alberta, Canadá. Doctor Carlos Morrillo, qué honor saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy contentos de saber que más y más profesionales colombianos tienen posiciones tan importantes en la medicina del mundo. Doctor, ¿usted dónde nació, de dónde viene su familia y dónde estudió? Yo nací en Bogotá y, mi papá era de Cereté, pero los abuelos venían de Barú, la isla de Barú. Ahora que están hablando ustedes tan mal de Cartagena. Y mi madre es por ahí del Tolima. Yo estudié en la Universidad Javeriana y en el Colegio San Carlos también estudié por allá. Así que, pero me vine a Canadá hace más o menos, primero me vine en el año 90 y después regresé en el 96 a Bucaramanga a ayudar a organizar ahí la Fundación Colombiana Cardiovascular de Colombia, y después en el año 2000 regresé a Canadá, inicialmente en la Universidad de McMaster y ahora estoy en la Universidad de Calgary en el Leben Cardiovascular Institute. Doctor Casas, hemos hablado usted y yo en privado de la fibrilación auricular, la FA, y cómo la manera de contrastarla o de combatirla es con la ablación, entre otras. Sí. Pues, es tercera etapa. Este es el doctor de la ablación. Fue uno de los primeros médicos en documentar la ablación, esa que maneja con tanto éxito en Colombia el doctor Sáenz. ¿Cómo, doctor, es que usted comienza a documentar el potencial que tiene la ablación para enfrentar por la vena pulmonar la fibrilación auricular? Eso es una historia muy interesante. Eso era cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en la Universidad de Western Ontario el año 90. Y en esa época pues habíamos empezado a hacer la ablación de las taquicardias supraventriculares y otras cosas. Pero mi mentor, que se llamaba George Klein, me dijo, su misión es inventarse un modelo experimental porque la próxima frontera es la fibrilación auricular. Entonces en animales eso fue hecho en perros. Poníamos un marcapaso y estimulábamos la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, a 700 latidos por minuto para crear la fibrilación auricular. Los primeros experimentos, como siempre, fueron algo fallidos porque cuando uno estimula a esa velocidad, el electrodo tiende a caerse de la aurícula, que es la cavidad superior, a la cavidad inferior, que es el ventrículo. Y al ventrículo obviamente no le gusta ir a 700 latidos por minuto, entonces tristemente mis primeros perritos fallecieron por eso. Pero bueno, una vez aprendida la lección, entonces pudimos desarrollar, este fue el primer modelo de fibrilación auricular, y es cierto, yo fui el primero que hice ablaciones con crioablación en animales que fueron, digamos, la base fundamental para desarrollar la ablación de fibrilación auricular, que Casas dice que es la tercera etapa, pero hoy en día ya tenemos varios estudios que han mostrado que realmente entre más temprano se haga la ablación de fibrilación auricular, mucho mejor van a ser los resultados. No curamos la fibrilación auricular, pero sí cambiamos la historia natural, y ustedes saben que la fibrilación auricular se asocia a insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y además reduce la sobrevida en general. Así que hoy en día varias propuestas y varios estudios clínicos en los cuales yo he participado hemos demostrado que la ablación de fibrilación auricular debe ser terapia de primera línea. Y en Colombia, mi buen amigo el doctor Sáenz y varios grupos están haciendo ablación con muy buenos resultados. Así es, el doctor Sáenz está en la cardioinfantil y es un profesor de fibrilación auricular que usted documentó con esos perritos que lamentablemente fallecieron. Pero lo llamamos para el tema del mundo, que es el tema del coronavirus. Canadá, contagios al día 219, muertes al día 14, tienen muy pocos casos. Doctor, ¿cuál cree usted que ha sido el buen manejo que le ha dado Canadá a la pandemia? Bueno, la disciplina. Eso se puede resumir en una sola palabra, y que la gente hace lo que le dicen. Obviamente, fíjense que al principio de la pandemia, que fue en marzo, la primera semana de marzo fue cuando se dio la orden de
lockdown en varias de las provincias, se prohibió el viaje entre provincias, pero la provincia que le fue peor fue la provincia de Quebec, que es la provincia franco-canadiense donde hay más, digamos, actitud latina. Y ellos tuvieron muchísimos casos. En Alberta, que es una provincia que tiene 4.5 millones de habitantes, hemos tenido solo 8,000 casos. Y realmente, a pesar de que los modelos nos decían que íbamos a tener una crisis de cuidado intensivo y más o menos de 500 camas, estuvimos preparados para eso, ampliamos toda nuestra capacidad a nivel provincial. Nunca tuvimos más de 60 casos hospitalizados y nunca más de 20 casos en cuidado intensivo en la provincia, porque se cerraron los colegios, se cerraron los bares, los restaurantes, la gente se quedó en la casa, la gente utilizó los tapabocas. Entonces, sí, disciplina. Precisamente, doctor, hablando de provincias y pregunto directamente, ¿cuáles han sido los parámetros establecidos específicamente para bajar el número de contagios en Alberta? Bueno, lo primero que hicimos es que Alberta, desde el punto de vista por densidad poblacional, es el segundo lugar en el mundo donde más pruebas de COVID se han hecho. Entonces, obviamente, implementación de pruebas, y aquí en este momento se están haciendo más o menos 10,000 pruebas diarias en la provincia, y les reitero, hay 4,5 millones de personas, se han hecho más de 600,000 pruebas en la provincia. Eso primero. Y segundo, aquí tenemos un sistema de salud único. Cuando se tiene la tendencia a creer que todo Canadá tiene solo un sistema de salud único, realmente la provincia de Alberta es la única en la cual solo existe una EPS que controla a todo el mundo en la provincia. Entonces, mediante una app que se desarrolló, mediada por los teléfonos celulares, se podía identificar precisamente la localización de toda la gente y los contactos, y pues cada quien tenía la obligación de poner en el app si tenía síntomas o no, y así fue como pudimos hacer el tracking y de los contactos también. Sí, doctor Morillo, usted asegura que el sistema de salud en la provincia de Alberta, que es la que usted se encuentra, pues funciona como una gran EPS si hablamos en términos de Colombia, pero cuéntenos cómo funciona ese sistema allá en esa provincia. Los usuarios tienen que pagar por las pruebas de COVID-19, por las hospitalizaciones. ¿Cómo es, doctor? No, todo es cubierto 100% por el sistema de salud provincial. Aquí uno no paga ni por las pruebas, ni por la ablación de fibrilación auricular, ni por la resonancia, ni por estar en cuidado intensivo 80 días, nada, todo esto está, por eso se pagan impuestos. Pero de paso, Alberta es la única provincia que no tiene, aquí en Canadá hay un impuesto provincial y hay un impuesto que sería como el IVA. Alberta es la única provincia que no tiene ese 9% de impuesto del IVA, porque claro que hoy en día no nos está yendo tan bien con lo del petróleo y el gas, pero esta es la provincia donde se encuentran los mayores cantidades de petróleo y gas natural. Entonces, por eso está bien financiada, digamos, el sistema. Entonces, aquí nadie paga por nada. Ahora, si vamos a hacer una cirugía plástica que es no necesariamente reconstructiva, entonces ahí sí tengo que pagar eso. Ahora, la crítica es que, bueno, que la lista de espera de pronto es un poquito mayor. No necesariamente eso lo controlamos, porque, como les digo, nosotros tenemos la información de todos los 4.5 millones de habitantes de la provincia, entonces sabemos cuánto se demora para verme a mí para una consulta. Si me estoy pasando de los estándares recomendados, entonces me mandan una notificación para mejorar eso. Yo controlo eso en la zona de cardiología de Calgary y el sureste, donde somos 110 cardiólogos y yo soy el director de toda esa zona. Entonces sé cómo está funcionando eso también desde el punto de vista de COVID. Nosotros, por ejemplo, en COVID, una de las cosas que se vieron y se ha visto en todo el mundo es que se redujo mucho, por ejemplo, los pacientes con infarto que venían al hospital, los pacientes con insuficiencia cardíaca, más que todo porque la gente tenía pánico de infectarse en los hospitales y se quedaba esperando en la casa que se infartara, y ya después hacían presentaciones tardías con más complicaciones. Entonces tuvimos que lanzar una campaña importante de media social, Twitter,
Instagram, televisión, para que los pacientes se sintieran tranquilos de que podían venir al hospital y no tener ningún problema. Una de las cosas que hicimos aquí también fue testing de todo el personal de salud. Realmente hemos tenido la proporción de test positivos de los que trabajamos en el hospital es menos del 1%. Así que el sitio más seguro para estar en COVID es en el hospital, a pesar de que la gente cree que es ahí donde va a tener problemas. Pues doctor, yo quiero volver al corazón porque yo soy uno de esos perritos que se beneficiaron de su invento, porque el doctor Sáenz, con la sabiduría que le es propia, utilizó el mecanismo para resolver el problema que era exactamente ese el que en mi caso yo tenía. Cuando hablaba de tercera etapa, me refería a la ablación, que creo que es ya cuando los otros sistemas no son suficientes para resolver el problema de la dificultad que afecta al corazón. Entonces, yo sí le quiero felicitar y agradecer toda el esfuerzo que usted ha hecho para poner a la medicina colombiana, como lo decimos aquí en la W, en el primer lugar de la respetabilidad en el mundo. Bueno, no, muchas gracias. La verdad que, pues como usted sabe, la mitad de las cosas que le suceden a uno son por casualidad. Entonces, cuando estábamos haciendo el modelo ese de fibrilación auricular, pues inducíamos fibrilación auricular y usualmente se iniciaba al lado de las venas pulmonares y en la parte de atrás del corazón, y como en esa época no tenía mucho más que hacer, usualmente hacía los experimentos tipo medianoche a 5 de la mañana. Entonces un día me puse a jugar con la crioablación, es simplemente congelar esa parte, esa zona del tejido. Entonces me di cuenta que unas zonas iban más rápido que otras, entonces empecé a congelar esa zona y se acababa la fibrilación auricular y no la podíamos volver a inducir. Entonces, cuando le comenté a mi mentor, me dijo, eso no es verdad, entonces ya no sé a usted qué le pasa. Entonces me fui, insistí, hice otra serie más de experimentos, y cuando ya comprobamos eso, el jefe me dijo, bueno, eso no se lo puede mostrar a nadie porque esto es algo muy importante. Entonces después lo fui a presentar en un congreso y bueno, me pegaron una paliza, me pegaron una vaciada, que cómo me ocurría que la fibrilación auricular nunca se podía curar así. Pero bueno, fíjense ya dónde estamos. Esto fue en el año 95 se hizo la publicación, pero los experimentos los hicimos en el año 90, 91, así que casi 30 años después pues vemos que las cosas sí funcionan. Y afortunadamente la idea de la tercera etapa es que precisamente eso es lo que queremos cambiar, porque varios de los estudios que hemos hecho han mostrado que en vez de ponerse a fregar con la higoxina, la amiodarona, todas estas pastillas que hay para tratar la fibrilación antes, si hacemos la ablación temprano, vamos a tener unos resultados a largo plazo muchísimo mejores. Y un estudio que publiqué ya hace 10 años que se llamaba RAP, que era donde los pacientes o recibían la ablación primero o les dábamos antiarrítmicos primero, mostró que la ablación era superior, y otros estudios que recién hemos publicado como el CIRCA-2 han mostrado que sin duda con la tecnología que tenemos hoy, entre más rápido se haga uno la ablación, mucho mejor. Doctor, yo quiero volver al tema del coronavirus y su especialidad. Antes, diciéndole que el sistema de salud canadiense no es solo envidia para países como nuestros, sino para países desarrollados como los Estados Unidos. Ya quisiera tener Estados Unidos un servicio de salud y un sistema de salud como el que tiene Canadá. Esa ha sido una discusión permanente. Pero volviendo al coronavirus, es que muchas veces se habla del coronavirus como simplemente el contagio, los que se mueren, y se olvida mucho las secuelas que les quedan a las personas que muchas veces se recuperan después de pasar por el proceso. Y entiendo que ahí el tema del corazón es importante, pero quisiera, usted que es el que sabe, ¿cuáles son los efectos que se han encontrado en relación de problemas cardíacos después de la afectación con COVID-19?
Sí, bueno, varias se han notado, y una de las cosas que produce el coronavirus es que puede producir una inflamación sistémica. Entonces eso incluye el corazón y digamos lo que cubre el corazón, que se llama el pericardio. Entonces se han visto miocarditis agudas, o sea, una inflamación del músculo del corazón agudo fulminante que deja el corazón en mal estado. También se ha visto que han aumentado, pues obviamente, las incidencias de trombosis. Estas trombosis llevan a trombosis pulmonares, pero también a infartos en pacientes jóvenes. Se han visto una serie de complicaciones por arritmias del corazón, fibrilación auricular y otra serie de arritmias. Pero de nuevo, obviamente si la gente no se infecta, pues obviamente no le darán estas complicaciones. El problema está en que de momento no tenemos ningún tratamiento que funcione. Ustedes escucharán tratamientos que la gente promueve, como la hidroxicloroquina, que está siendo promovida por el presidente de los Estados Unidos, pero que ya hoy en día tenemos varios estudios que han demostrado que no sirve para nada. Otras drogas que no han servido, otras cosas que pues no afectan más bien al corazón en vez de ayudar a curar el coronavirus. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, pues hay esas complicaciones, además de la complicación de que los pacientes no se presentan a tiempo al hospital. Entonces, recuerden que la primera causa de enfermedad de mortalidad en el mundo sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Eso no lo ha cambiado el coronavirus. Es más, lo que el coronavirus ha hecho es que esta gente se demore en presentarse y tengan más complicaciones y se mueran de complicaciones cardiovasculares. Así que hay que recordarle a la gente que aún, pues ahora, yo sé que Colombia está pasando por una crisis y en Bogotá seguramente hay 90% de las camas de UCI ocupadas en este momento, pero sigue siendo importante que la gente que tiene síntomas cardiovasculares vayan a los hospitales para ser tratados. Doctor Morillo, como lo dije al comienzo, qué honor hablar con profesionales como usted, triunfando en el mundo, esta vez desde el Instituto Cardiovascular de Leuven, en Alberta, Canadá, donde usted es el director. Y bueno, gracias por el invento de la ablación. La humanidad se lo sabrá agradecer. Ha sido usted muy amable. Bueno, muchas gracias. No creo que me la inventé, pero bueno, digamos que sí. Bueno, pero al menos mató 2 perros. Más de uno, pero no contemos eso por radio. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues eso es lo que pasa. Pónganse el tapabocas. El tapabocas, como dice Andrew Cuomo. Wear a mask, usar un tapabocas. Sí, Alberto, lamentablemente los animales son las víctimas del avance de la ciencia, ¿no? Por el camino mueren muchos animales en los experimentos, ¿no? Sí. Bueno, pero qué cuento el de la ablación, Alberto, es que eso para la fibrilación pues ha sido de gran ayuda. Sí, me sorprende ayuda. que él considera que entre más rápido la ablación, que fue lo que le hicieron a un amigo nuestro, de una vez mejor, porque yo tenía entendido que antes había que intentar otros procesos. Sí, muchas personas, Alberto, pues les da miedo, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? El procedimiento de la ablación, pues eso es electricidad pura, ¿no? El manejo de la corriente que tenemos en el cuerpo. Mucha gente que se impresiona, Alberto, y prefieren un estado de anticoagulación permanente suave, ligero, que la ablación. Otros dicen, no, vamos con la ablación y queda arreglado el problema, ese recorrido por esa vena pulmonar. Ya regresamos, esta es la W. Motorola transformó el mundo de las comunicaciones. ¿Y tú, cómo transformarías el mundo a través de un celular? Smart Films, Festival de Cine hecho con celulares, abre convocatoria. Participa en la categoría Profesional Motorola y podrás ganarte 35 millones de pesos. Y recuerda que lo mejor llega de manera inesperada. Aplica términos y condiciones.